El millonario se sorprende al saber que una mendiga negra de su amiga virgen dio a luz a su hijo. La noticia cayó como un balde de agua helada en la mansión. Iván, el millonario de sonrisa difícil y mirada fría, no podía creer lo que sus propios ojos y oídos revelaban. Una mujer sin oro, sin techo, sin nada más que un pasado roto, había dado a luz a un niño que confundía todos sus sentidos. La mendiga, una sombra olvidada en las calles, alguien a quien su amiga virgen, esa mujer pura y secreta, solía visitar, sin que nadie entendiera por qué. Nadie imaginaba la tormenta que se escondía tras sus pasos tambaleantes. Un bebé, diminuto y frágil, con ojos tan profundos que parecían absorber la oscuridad misma, chupándose un dedito con la calma de quien trae una verdad terrible. El silencio en la habitación se volvió denso y aplastante. Iván sintió un nudo tan fuerte en la garganta que ni siquiera pudo gritar. Las manos le temblaron, como si un vendaval lo atravesara por dentro. Murmuró alguien al borde de la puerta. La sorpresa se convirtió en cuchillas invisibles que rasgaban el aire. ¿De dónde salió ese niño? Los murmullos crecían, mezclándose con el olor rancio del cuarto pequeño, donde la mendiga se acurrucaba con el bebé. Nadie podía explicarlo. Ni la ciencia ni la lógica alcanzaban a entender. La amiga virgen, siempre callada, ahora lucía pálida, con lágrimas calientes surcando sus mejillas, pero sin poder articular palabra. Fuera, la ciudad seguía con su ruido, pero aquí dentro todo se había detenido, como si el tiempo se hubiera fracturado. Iván se acercó al pequeño, tocó su cabecita envuelta en harapos y sintió un estremecimiento, un frío que quemaba, atravesarle el pecho. ¿Qué secreto oscuro, qué resolución invisible había nacido esa noche? ¿Quién estaba detrás de este misterio imposible? El mundo parecía girar más rápido, y de pronto un grito quebró la calma. La mendiga se aferró al bebé, sus ojos llenos de terror y esperanza al mismo tiempo. Y entonces una pregunta latía en el aire, suspendida, insoportable. ¿Qué iba a pasar con ese niño? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Iván se quedó paralizado, los ojos fijos en el bebé como si este fuera un espejismo. La mendiga lo abrazó con fuerza, mientras un escalofrío inhabitual recorrió la habitación. La niebla de la incomprensión lo envolvía, y el murmullo de los presentes se volvía un eco lejano. De repente, un grito desgarrador rompió el caos. Una mujer irrumpió en la pequeña habitación, su ropa desgastada ondeando, su rostro arrugado por la prisa. Era la madre de la mendiga, Reme, conocida por su feroz carácter y manos callosas. Vino con un rugido en la voz, como un trueno, que hizo temblar los muros. «¡Deja a ese niño, sirvienta! ¡Es un niño maldito!». La mirada de Reme se clavó en el pequeño, como si lo reconociera. La esposa de Iván, Beatriz, quien había estado al margen, ahora dio un paso al frente. «¿Qué dices? ¿Qué maldición?», preguntó, el ceño fruncido por la confusión. Su voz temblaba, pero la determinación en sus ojos no se podía ignorar. «Ese niño no es lo que parece.
Es un hijo de la oscuridad, gritó Reme, con una rabia temible. Su declaración hizo que todos retrocedieran, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Beatriz sintió un nudo en el estómago, mientras que la mendiga cerraba los ojos, buscando consuelo en el abrazo de su hijo. No, no puede ser, murmuró, porque sabía que la madre de la mendiga no era alguien que hablara sin fundamento. Iván, aturdido, sintió que el mundo se desvanecía. Los murmullos crecieron, la incredulidad se mezcló con miedo. ¿Qué oscuro secreto encerraba ese pequeño cuerpo? La mendiga se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. «No, Reme, no puedes decir eso. Él es inocente», clamó, su voz quebrándose. Pero en sus ojos había una luz que no podía ocultar, como si conociera más de lo que dejaba entrever. Reme se giró hacia todos, la locura en su mirada. Él es el resultado de antiguas promesas. Un sacrificio a una oscuridad que jamás se ha marchado. Viene a reclamar lo que es suyo. El silencio fue pesado. Un silencio que aplastó cada intento de lógica y razón. Las miradas se cruzaron, se tensionaron, mientras los murmullos se transformaban en susurros. Iván sintió que la habitación se encogía. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un hilo. De repente algo pasó. El niño en los brazos de la mendiga comenzó a llorar, un llanto que resonó como un tronar de relámpagos. La luz del cuarto parpadeó, como si el mismo universo se estuviera encogiendo de miedo. En ese momento, un objeto brilló en la mano de la mendiga, un pequeño medallón, antiguo y polvoriento, que parecía vibrar con una energía extraña. Esto es lo que quiero que vean», dijo ella, su voz casi desvanecida entre el llanto del bebé y los murmullos confusos. Iván extendió la mano, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es eso?», preguntó, un nuevo valor comenzando a formarse dentro de él. La mendiga se lo ofreció, pero no era solo un medallón antiguo, era un símbolo directo de su legado. Los ojos de la Virgen se abrieron en desconfianza y miedo. En un instante, la historia de todos empezó a cambiar, como un árbol que se quiebra ante una tormenta, y en ese punto, la verdad comenzó a brotar. ¿Cuáles eran los verdaderos lazos entre ellos? ¿Qué oscuros secretos habían quedado enterrados en el pasado de la mendiga y su madre? Cada uno estaba a punto de descubrir que los lazos de sangre eran más complejos de lo que habían imaginado. Mientras los gritos y lamentos se apoderaban de la escena, Iván, con el medallón en la mano, supo que se había desatado una tormenta que no podría detenerse y que el destino de todos estaba conectado de una manera que jamás había anticipado. El llanto del bebé resonó, agudo y poderoso, como si cada nota llevara consigo un grito de advertencia. Iván sintió que su pecho se oprimía, cada latido desgarrando el aire espeso que los envolvía. La mirada de la mendiga rastreó el rostro de su madre, Reme, en busca de respuestas, pero solo encontró un mar de locura. «Es un niño maldito», repetía Reme, mientras sus manos temblaban como si el universo se hubiera colapsado a su alrededor. En un segundo, el clima en la habitación se volvió irrespirable y la angustia se palpaba en el rostro de todos los presentes. Beatriz, la esposa de Iván, miraba de un lado a otro, aturdida. «¿Qué quieres decir con maldito? No puede ser». Su voz temblaba con rabia y miedo, un cóctel emocional que Reme
con los ojos inyectados en sangre, se acercó más al niño. Es su tiempo, es el sacrificio que prometieron. Él lo recuerda. Iván sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. La mendiga abrazaba al pequeño con una fuerza desesperada, y en el brillo de sus ojos oscuros había algo más, una verdad oculta, una conexión que iba más allá de las palabras. Comenzó a aventurarse, un paso hacia adelante, con el medallón aún en la mano. Impulsado por la necesidad de entender, de descubrirle qué realmente estaba sucediendo. «¡Eso no puede ser verdad!», gritó Beatriz. Su indignación reverberaba en las paredes, pero pronto fue silenciada por la atmósfera tensa que reinaba en la habitación. De repente, un estallido de luz blanca iluminó el cuarto, y todos los presentes se quedaron paralizados. El medallón que sostenía Iván comenzó a vibrar, pulsando como un corazón vivo, y una figura desconocida emergió del aire brilloso. Una mujer, de rostro etéreo y cabellos como hilos de plata, apareció ante ellos con una serenidad inquietante. «Soy la guardiana de los pactos antiguos», dijo con una voz cálida, pero profunda. «Y este niño es el enlace entre dos mundos». El aire se volvió helado. Iván sintió el aliento entrecortado, y sus manos sudorosas casi dejaron caer el medallón. El cuerpo de la mendiga tembló al escuchar aquellas palabras. «Él tiene que elegir», continuó la figura. «El poder puede ser suyo o la condena eterna». Beatriz se quedó sin palabras, choqueada ante la claridad de lo que esto significaba. «¿Qué poder? ¿Qué condena? ¿A qué te refieres?», murmuró. Pero la guardiana sonrió con tristeza. «Todo tiene un costo, querida. Cada vida, cada decisión. La sangre clama su legado». Reme gritó: «¡No! ¡No dejaré que eso suceda!», y corrió hacia la mujer. Pero en un parpadeo, la guardiana desapareció, llevándose consigo los ecos de sus palabras como un eco agridulce, dejando solo incertidumbre. El grito del bebé creció en intensidad, y su madre lo abrazó con fuerza. «No, mi niño, no permitas que la oscuridad te consuma», soltó en un susurro ahogado. De pronto, un silencio helado invadió la habitación. Todos se miraron, el miedo encajonado en sus corazones. Iván se dio cuenta de que la verdad que habían conocido hasta ese momento se tambaleaba. Cualquier cosa podría suceder. El destino no solo del niño, sino de todos ellos, estaba atado a un hilo. La realidad de la mendiga, sus orígenes, su historia comenzaban a entrelazarse con una narrativa más extensa que ellos jamás habían imaginado. Iván respiró hondo, el medallón aún temblando en su mano. En su mente, un torrente de preguntas giraba, cada una más apremiante que la anterior. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y qué decisiones tendrían que tomar en el futuro? La incertidumbre flotaba en el aire, y el eco de la guardiana resonaba como un mantra inquietante. El niño, el poder, la sangre, todo estaba en juego. Nadie sabía lo que vendría, pero una cosa era clara: la tormenta, que parecía lejana, ya había empezado a desatarse. El llanto del bebé resonó, agudo y poderoso, como si cada nota llevara consigo un grito de advertencia. Iván sentía que su pecho se oprimía, cada latido desgarrando el aire espeso que los envolvía. La mirada de la mendiga buscaba la de su madre, Reme, esperando alguna señal de esperanza, pero solo encontró un mar de locura. «Es un niño maldito», repetía Reme, con la voz quebrada por la furia. La atmósfera en la habitación se volvía irrespirable, angustia picturizada en el rostro de todos.
De pronto, toda la tensión se quebró. La puerta de la habitación estalló, y una figura imponente entró, asomando entre las sombras. Era un hombre, alto y de presencia disruptiva, con una cicatriz en la mejilla que dividía su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, y la sala se congeló en un silencio helado. «¡Tú!», gritó Reme, como si hubiera visto un fantasma. «No deberías estar aquí. Es un niño maldito». El hombre la ignoró, avanzando hacia la mendiga y el bebé. «Dame al niño», ordenó, su voz fría como el acero. Nadie se atrevió a mover un músculo. El ambiente se volvió denso y el momento se estiró como un chicle, cada segundo más tenso que el anterior. La mendiga, asustada, apretó al bebé con fuerza en su pecho. «¿Quién eres tú?», balbuceó, su voz frágil. «Soy Samuel», respondió él, y sus palabras eran un eco ominoso. «Y ese niño no es lo que parece. Viene de una tradición que desapareció de las escrituras». Iván sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿De qué estás hablando?», preguntó, incapaz de mantener la calma. «Este niño es inocente», pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro lugar. «Todo está conectado», continuó Samuel, sin tomar en cuenta las protestas. «Tu esposa, tu fortuna, son parte de una maldición». Las palabras cayeron como martillos sobre la habitación. Los murmullos comenzaron a surgir nuevamente, llenos de confusión y miedo. ¡Qué maldición! Beatriz, la esposa de Iván, dio un paso hacia adelante, su rostro palideciendo. Las viejas historias no mienten. Todas las generaciones han sucumbido a esta verdad. Este niño lleva consigo el peso de almas perdidas, dijo Samuel, comenzando a temblar al acercarse. «Si no lo detienes, lo perderás todo». Un grito sordo brotó del pecho de la mendiga, y el pequeño lloró con más fuerza, como si respondiera a la angustia que llenaba la habitación. En ese instante, todo sucedió a una velocidad abrumadora. Reme, desesperada, se abalanzó hacia Samuel. «¡No te lo lleves! ¡Es mi nieto!», chilló con horror. Pero antes de que pudiera tocarlo, el hombre hizo un gesto y en un abrir y cerrar de ojos se desplomó al suelo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Iván contuvo el aliento. Las miradas se cruzaron, llenas de sorpresa y temor. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido en una fracción de esta revelación. «¿Qué hiciste?», preguntó Beatriz, el pánico nublando sus ojos. Lo que ocurrió a continuación fue inesperado. Una luz brillante, pura e intensa, emergió del bebé. La habitación se iluminó y el grito de terror de Reme se mezcló con el llanto del niño. «¡No, no! ¡Detente!», gritó la mendiga. Pero el resplandor crecía. Samuel, retorcido en el suelo, parecía absorber la luz, su rostro reflejando un dolor indescriptible. «Él necesita elegir», murmuró Samuel, con un matiz de desesperación. «No volverá a ver el mundo, a menos que...». Iván no podía procesar lo que estaba sucediendo. El grito del niño, pulsante y frenético, resonaba en su interior. El ambiente se llenó de electricidad, lo que hizo que los vellos de su piel se erizaran. Todo estaba cambiando. «¿Qué significa esto?», preguntó temblando, mientras el medallón en su mano comenzó a vibrar. Reme, en el suelo, se sujetó la cabeza como si estuviera a punto de explotar. «Él es el maldito. No dejaré que se lo lleven», gritó. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las viejas promesas, las maldiciones ancestrales. ¿Acaso su familia estaba implicada en esto? El niño, con su luz que creciera, era el catalizador de todo. La verdad estaba al borde de revelarse, pero el peso del secreto aún permanecía oculto.
¿Qué conexión existía entre ellos? ¿Cuál era el papel de cada uno en esta nueva narrativa? Iván cerró los ojos, el grito del bebé aún resonando en sus oídos. Mientras una oscura incertidumbre llenaba el aire, el llanto del bebé resonó, agudo y poderoso, como si cada nota llevara consigo un grito de advertencia. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Iván se sintió atrapado entre el horror y la curiosidad. La mirada de la mendiga era un torbellino de desesperación y amor. Aferraba al niño como si su vida dependiera de ello. «¡Detente!», gritó Iván, sintiendo el nudo en su garganta crecer. El tiempo parecía fluir lentamente. Cada segundo pesaba 1000 toneladas. Justo cuando la atmósfera se hacía irrespirable, algo inesperado ocurrió. La puerta de la habitación se abrió de par en par. Un viento helado arrastró la oscuridad con una ráfaga, y en el umbral apareció una figura familiar, envolviendo todo en una sombra inquietante. Era Lucía, la hermana de Iván, a quien todos creían muerta desde hacía años. Su rostro pálido y sus ojos penetrantes estaban llenos de un conocimiento que helaba la sangre. «¿Qué estás haciendo aquí?», murmuró Iván, su voz temblando con incredulidad. La presencia de Lucía provocó un escalofrío que recorrió el cuerpo de todos los presentes. Era como ver a un espectro. Ella sonrió, pero había una oscuridad en su expresión que aterrorizaba. «He venido por él», dijo, señalando al bebé en brazos de la mendiga. «Es el vínculo que necesitamos para recuperar lo que hemos perdido». Dreme, la madre de la mendiga, soltó un grito desgarrador. «¡No! ¿Cómo puedes hacer esto? Es un niño inocente», mientras las lágrimas le surcaban el rostro agrietado. «¿Inocente?», Lucía soltó una risa fría. «¿Desde cuándo la inocencia ha tenido cabida en nuestra familia? Este niño es un legado de antiguas deudas y pactos sellados con sangre». «Y tú lo sabes», lanzó a la mendiga, desnudando secretos ocultos. Iván sintió que el mundo se desmoronaba. La confusión y el miedo se mezclaban en su pecho. «¿Qué deudas? ¿Qué pactos?», preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada de Lucía se endureció. «Todo comienza con nuestra madre, ¿no lo recuerdas? El sacrificio que ella hizo, nuestra historia sellada en oscuridad. Este niño es la única manera de romper la maldición que nos ha seguido, o condenarnos para siempre». La habitación se hundió en un silencio pesado. Cada respiración era un hilo al borde de romperse. Los murmuros de los presentes se convirtieron en un zumbido de terror. La mendiga, con lágrimas en los ojos, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No puedes llevarte a mi hijo. Él no debe pagar por lo que ustedes han hecho», gritó, su voz llena de desesperación. Y de repente, el grito del pequeño se volvió aún más ensordecedor, como si el mismo niño comprendiera la gravedad de la situación. La luz tenue de la habitación titiló, y el medallón en la mano de Iván comenzó a brillar fuertemente, como si el destino mismo del niño estuviera ligado a ese objeto. «Él tiene el poder de cambiarlo todo», exclamó Lucía, extendiendo la mano. «Dámelo, Iván, dámelo y salvemos a nuestra familia». Iván vaciló, su mano temblorosa aferrándose al medallón. Miró a la mendiga, recorriendo su rostro lleno de miedo y amor. ¿Podría realmente dejar que la historia de su familia se repitiera una vez más? El peso de la decisión lo aplastó. En un momento de clara desesperación, la mendiga gritó: «¡No! ¡No permitiré que se lo lleven!», mientras un haz de luz estalló desde el bebé, iluminando toda la habitación.
Lucía retrocedió ante el brillo potente que se dispersó en el aire, y los rostros de los presentes se transformaron por el asombro. Lo que sucedió a continuación fue inaudito. La luz no solo iluminó el cuarto, sino que pareció abrir un portal, revelando imágenes de un pasado enterrado, recortes de periódicos antiguos, rostros familiares y una historia que muchos habían olvidado o preferido ignorar. Iván finalmente entendió. El niño no era solo un bebé, era la clave. La verdad permanecía oculta tras generaciones de secretos familiares. ¿Y si este niño podía deshacer todo el daño causado? ¿O si su llegada significaba la llegada de algo aún más oscuro? De repente, el grito del bebé se apagó, dejando un silencio sepulcral alrededor. Todos quedaron congelados. Iván miró a Lucía, a Reme, a la mendiga. Las realidades se estaban entrelazando y el futuro se mantenía en una delgada línea. ¿Qué decisión tomarían? ¿Y a qué costo? La habitación vibraba con una tensión electrizante. El destino de todos colgaba de un hilo, y lo único que sabían era que nada sería como antes. Con el portal abierto y el llanto del pasado resonando en sus oídos, Iván supo que se habían adentrado en un camino sin retorno. El tiempo se había detenido, y ellos estaban a punto de enfrentar una verdad que cambiaría todo. El llanto del bebé resonó, agudo y poderoso, como si cada nota llevara consigo un grito de advertencia. La tensión se palpaba en el aire denso de la habitación. Iván sentía el pecho oprimido, un nudo doloroso en la garganta, mientras miraba a la mendiga. Ella abrazaba a su hijo. Su temor se mezclaba con una feroz protección. «¡Detente!», gritó Iván, incapaz de soportar más el clamor. Su voz temblaba al igual que sus manos. La atmósfera se tornaba irrespirable. De pronto, alguien irrumpió en la habitación. Era Samuel, un viejo conocido de Iván, que había estado ausente durante años. Este entró con una energía que cortó la tensión. Parecía que los rayos de luz que brillaban en el cuarto se apagaban a su alrededor. «¡Tú! ¿Qué haces aquí?», exclamó Iván, sintiendo el frío que emanaba de Samuel. Su mirada era como un trueno, capaz de arrastrar consigo los secretos más oscuros. «Vengo a aclarar lo que está sucediendo aquí», dijo Samuel, su voz baja, casi un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Ese niño no es un niño cualquiera. Es el hijo del destino, el que nace de antiguas promesas». La mendiga miró a Samuel. Su rostro antes sereno ahora era confusión pura. «¿Qué significa eso?», preguntó con incredulidad. Su angustia era palpable. «Es un sacrificio, una maldición», gritó Reme, mientras temblaba, su voz quebrándose. «Este niño es la clave para liberar a nuestra familia, o para condenarlo todo». El llanto del bebé se intensificó, y en un instante el ambiente cambió. Un viento helado surgió de la nada. Iván sintió que la habitación giraba, y el medallón en su mano vibraba frenéticamente. Samuel dio un paso hacia la mendiga, y lo que hizo a continuación hizo que todos se estremezcan. Extendió su mano hacia el bebé y dijo en un tono casi hipnótico: «Ven aquí, pequeño, tu herencia te llama». La mendiga, asustada, retrocedió con su hijo. «¡No! ¡No te acerques a él!», gritó, pero el temor en su voz no parecía suficiente para contener la fuerza que emanaba de Samuel. De repente, con un brillo deslumbrante, el medallón se iluminó. La luz escaneó el cuarto, obligando a todos a cerrar los ojos. Cuando abrieron de nuevo, Samuel estaba en el suelo, retorciéndose y gritando. «¡No! ¡No puedo contenerlo!». Lanzó como si luchara contra una fuerza interna,
Iván sintió el corazón detenerse. ¿Qué estaba pasando? La habitación se llenó de un rayo colorido que golpeaba las paredes como si estuviera desgarrando la misma realidad. El grito de Samuel se transformó en un eco oscuro. Entonces la figura de Lucía apareció. Iván no podía creer lo que veía. Su hermana, cuya muerte había llorado durante años, estaba allí, como si nunca se hubiera ido. «¿Por qué me miras así, hermano?», dijo con una sonrisa irónica. «Siempre supe que el niño sería lo que nos uniera nuevamente». Deme reaccionó. Su cara se tornó pálida. «¿Qué significa esto? ¿Eres tú? No, no puede ser». El caos que se desataba era inimaginable. «Este niño es un predictor de nuestras almas», dijo Lucía, dejando caer una bomba en la sala. «Él guarda la verdad. Sin él estamos condenados a repetir la historia que nos ha perseguido. Pero si lo mantenemos con nosotros, se desatará lo peor». Iván sintió un vuelco en el estómago. La verdad estaba frente a él. Cada palabra de su hermana rasgaba el velo de la mentira que había protegido a su familia. La mentira que creía que era su vida entera. «¿Qué has hecho?», murmuró, mientras un frío profundo se apoderaba de su corazón. Todo lo que creía saber estaba en el aire, frágil y disuelto. El llanto del bebé resonó otra vez, ahora lleno de desesperación, y mientras todos miraban, el medallón en la mano de Iván brilló con más intensidad. ¿Qué misterios traerían consigo las revelaciones de Lucía? ¿Y cómo su vida, junto a la de ese niño, se habían entrelazado de maneras que jamás hubiera imaginado? Un silencio sepulcral envolvió la habitación, agudo y penetrante, al tiempo que un nuevo cambio se cernía sobre ellos. La verdad que nadie había querido ver estaba perforando cada rincón, y un misterio aún más profundo comenzaba a desenredarse. ¿Qué vendría después? Nadie lo sabía, pero un temor helado los atenazaba. El llanto del bebé resonó, agudo y poderoso, como si cada nota llevara consigo un grito de advertencia. La tensión llenaba el aire. Iván sentía el pecho oprimido. Un nudo de ansiedad era todo lo que quedaba en su garganta. La mendiga abrazaba a su hijo con tal fuerza que parecía que si lo dejaba ir, el mundo se desplomaría. ¿Qué iba a pasar con ese niño? La pregunta se repetía en los rostros preocupados de todos. La amiga virgen, paralizada en la esquina, no dejaba de mirarlo. La incredulidad cubría su expresión, mientras los murmullos en la habitación se multiplicaban. «Esto no puede estar pasando», musitó alguien. Pero en ese momento, un escalofrío recorrió el ambiente, como si una sombra se hubiera deslizado entre ellos. De repente, la puerta se abrió con un golpe sordo. Todos se dieron vuelta, y lo que vieron hizo que su aliento se detuviera. Era un hombre, de pie en el umbral, con un aire decisivo. Tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro. Iván lo reconoció instantáneamente. Era Raúl, su socio de negocios, alguien que había desaparecido misteriosamente meses atrás. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó Iván, su voz temblando entre el asombro y la inquietud. Raúl se acercó, intensamente enfocado en el bebé. «Él es el elegido», dijo en un tono grave, como si cada palabra arrastrara un peso inmenso. «El niño tiene un legado que nadie puede entender». Las miradas se entrelazaron, llenas de horror y confusión. La mendiga tembló, aferrándose más al bebé. «¡No! ¡No lo toques!», gritó. La tensión reventó en el aire. El llanto del pequeño llenó el espacio con un poder desconcertante.
Raúl, ignorando la súplica, se acercó más. «Este niño es la clave para abrir el legado de lo que realmente somos», exclamó. «Y hay cosas que ustedes no saben». Su voz sonaba como un murmullo entre ecos de verdad. Iván sintió que el mundo giraba en su interior. «¿Qué quieres hacer? ¡Explícate!», le exigió, cada palabra brotando con rabia y miedo. El silencio envolvió la habitación. Todos contenían el aliento. «Hubo un pacto, Iván, un pacto que tu familia hizo hace generaciones», explicó Raúl. «Esa mendiga, ella es parte de todo esto. Su hijo no es solo un niño, es el vínculo de dos mundos. Las promesas, los sacrificios, todo está ligado a él». La mirada de Raúl se endureció. «Si no, podrías perder más de lo que imaginas». La mendiga, con ojos desenfrenados, se atrevió a hablar. «No voy a dejar que lo lleven. Es mi hijo». Pero la verdad se cernía sobre ellos como un cielo tormentoso. Raúl sonrió, y en ese momento un torrente de luz oscura casi palpable surgió del bebé. El cuarto brilló con un resplandor aterrador, iluminando los rostros de horror y complicidad. «Déjamelo, deberás hacer lo que sea necesario». «No tienes idea de lo que podría suceder», dijo con un tono implacable. Pero en ese instante, la habitación explotó en caos. Un crujido ensordecedor resonó en el cuarto, y el suelo bajo ellos vibró. El bebé, en los brazos de la mendiga, dejó escapar un grito que atravesó la realidad. Fue entonces cuando una imagen de la madre de Iván apareció entre las sombras. Todos quedaron congelados. Era ella, viva y pálida, con una expresión de dolor profundo. «No te lo lleves, Raúl, no puedes llevarte a mi nieto», clamó. Su voz quebrada vibró por todo el lugar. Las piezas empezaron a encajar en una realidad que nadie había estado preparado para enfrentar. Iván sintió un frío interno. Él, al igual que los demás, estaba a punto de descubrir que las historias familiares no solo se ocultaban en sus memorias, sino que estaban entrelazadas en el destino de aquel niño. El silencio fue abrumador y la atmósfera cargada de revelaciones. Las miradas se cruzaron, retumbando con secretos que habían estado enterrados. ¿Qué verdad explosiva uniría sus vidas? ¿Y qué nuevas tragedias asomaban a la vuelta de la esquina? El grito del niño predominó, llevándolos cerca del borde de la locura, y todos se sintieron perdidos, atrapados en una telaraña de antiguas deudas y promesas. La amenaza era palpable. Nadie sabía que todo lo que creían se volvería irreconocible. El llanto del bebé resonó, agudo y poderoso, como si cada nota llevara consigo un grito de advertencia. La tensión en la habitación era casi palpable, un hilo fino que podía cortarse con un simple susurro. Iván se sentía atrapado entre el miedo y la compasión, observando a la mendiga con una mezcla de asombro y protección. Sus ojos oscuros no solo reflejaban el temor, también contenían una fortaleza desconocida. De repente, un ruido ensordecedor rompió el aire. La puerta se abrió de golpe y un hombre imponente apareció, su figura proyectada contra la luz del pasillo. Era Javier, el hermano de Iván, quien había estado desaparecido sin dejar rastro durante años. Podía notarse el cambio en su mirada. Había un brillo inquieto en sus ojos, como si hubiese revelado un secreto que había llevado por demasiado tiempo. «¿Qué está pasando aquí?», su voz resonó con una autoridad que hizo que todos se detuvieran. La sorpresa se apoderó de los presentes. «Javier», balbuceó Iván, incapaz de entender por qué ahora, en este caótico momento, su hermano regresaba.
La tensión entre los miembros de la familia era como un elástico estirado al máximo. Creímos que estabas muerto. No tengo tiempo para explicaciones, dijo Javier, acercándose al centro de la habitación, ignorando el escrutinio de todos. Ese niño no es solo un niño. Es el enlace que todos han estado buscando, y su nacimiento desencadena antiguas maldiciones. Las miradas se cruzaron, llenas de confusión y miedo. La mendiga, sosteniendo al bebé, comenzó a temblar. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz quebrándose. No entiendo. Javier se detuvo, su rostro pálido, como si cada palabra fuera una espada. Este niño, por lo que yo sé, es la última oportunidad de cumplirlo o de destruirnos a todos. Iván sintió un nudo apretarse en su garganta. ¿Qué estás diciendo? No quiero creerlo. Es solo un bebé. Pero la voz de su hermano anidaba una verdad incómoda que comenzaba a abrir un abismo entre ellos. El grito del pequeño resonó nuevamente, y algo en el tono pareció vibrar en la habitación, haciendo eco en las almas de todos los presentes. Beatriz, la esposa de Iván, dio un paso adelante, sus ojos llenos de emoción. El bebé no puede ser parte de eso. Es inocente. Pero Javier desvió la mirada, como si no pudiera soportar la confesión que estaba a punto de revelar. Todo ha sido una mentira, continuó, su voz apagada, casi un susurro gritando en un mantra. El sacrificio, los secretos, nuestra madre hizo un trato con la oscuridad. Y si este niño nace sin ser reclamado, la maldición caerá sobre nuestra familia. Deben entregarlo. El aire se volvió espeso, el pánico crecía. Reme, la madre de la mendiga, estalló. No dejaré que se lleven a mi nieto. ¡No! Él no tiene culpa de nada. Ustedes son los que están malditos. El silencio siguiente era tan pesado que se podía escuchar el latir de los corazones. Y justo cuando todos estaban a punto de asimilar la gravedad del momento, algo increíble sucedió. Con un repentino estallido de luz, el bebé se iluminó, brillando como si contuviera el sol. El medallón en la mano de Iván comenzó a vibrar con fuerza, resonando con la luz que emanaba del pequeño. ¡Maldición!, gritó Javier, retrocediendo, su rostro descompuesto. No puede ser, está pasando antes de lo que creímos. Todos se miraron. El olor a miedo y desconfianza ahora se amalgamaba con la luz brillante del bebé. Iván sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué sucedería si el niño se manifestaba de una forma oscura? ¿Qué secretos y maldiciones estaban a punto de desatarse y arrastrarlos a todos? ¡Hay que detenerlo!, exclamó Beatriz, su voz crispada por la urgencia. Pero en ese instante, el bebé dejó escapar un grito que resonó como un trueno, haciendo temblar las paredes. Y ahí, en medio del caos, Iván comprendió que cada una de sus decisiones había llevado a ese momento. La línea entre el amor y la oscuridad se dibujaba más delgada, y la verdad de su familia podría estar a un latido de distancia, un latido que podía cambiarlo todo. Él debía decidir. ¿Se atrevería a descubrir qué había dentro de ese niño? ¿O cedería al miedo y a la oscuridad que le acechaba desde siempre? Todo estaba completamente en juego, y la historia apenas comenzaba a revelarse. El llanto del bebé resonó, agudo y poderoso, como si cada nota llevara consigo un grito de advertencia. La tensión llenaba el aire, y los presentes se miraban con temor y confusión. Iván, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que la habitación se encogía a su alrededor. La mendiga, aferrada a su hijo, había perdido toda esperanza.
Su mirada reflejaba el pánico de alguien que se encuentra al borde de un abismo. Fue entonces cuando el silencio se rasgó de nuevo. La puerta se abrió de golpe y una figura familiar apareció. Era Lucía, su hermana, la misma hermana que había creído muerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos penetrantes, como si viniese de otro mundo. La incredulidad se apoderó de la sala. ¡Lucía!, exclamó Iván, su voz temblando de asombro. ¡No hay tiempo! ¡El niño, Iván! ¡Llévatelo! La urgencia en sus palabras resonó como un eco en la habitación. Pero la mendiga se encogió defensivamente, abrazando al bebé con fuerza. La tensión era palpable. Nadie sabía qué hacer. ¿Llevarme a dónde?, murmuró Iván, sintiendo un frío recorriendo su espina dorsal. Lucía, ¿qué está pasando aquí? Su mente luchaba por entender, pero Lucía lanzó una mirada desesperada a la mendiga. Él es nuestro único consuelo. El pasado no se puede escapar. Hay que hacer una elección antes de que sea demasiado tarde. Antes de que alguien pudiera responder, un estallido de luz surgió del pequeño, deslumbrante y cegador. El ambiente cambió inmediatamente, como si el aire se hiciera denso. El llanto del bebé se detuvo abruptamente y su mirada se volvió intensa, profunda, como si pudiera ver a través de las almas presentes. Un escalofrío recorrió a todos. De repente, un objeto brilló en la mano de la mendiga. Un medallón, similar al que Iván sostenía. El brillo era casi hipnótico. «¡Esto!», gritó ella. «¡Esto es lo que temen! Esto conecta a nuestros destinos. Este niño no es un niño cualquiera». Su voz, antes temblorosa, ahora tenía una firmeza que deslumbraba. «Es el enlace, el sacrificio que cada uno de ustedes no quiere ver». «¿Qué quieres decir?», preguntó Iván, desesperado por entender. El miedo en su corazón se intensificó. Lucía, con los ojos brillando de angustia y cólera, miró a la mendiga. «Estamos hablando de fuego, una maldición antigua que cada generación ha intentado ocultar. El niño es todo lo que queda». La habitación quedó en un silencio helado, como si todos estuvieran esperando que una bomba estallara. Los murmullos comenzaron a crecer, llenándose de incredulidad y miedo. Reme, la madre de la mendiga, tembló y gritó: «¡No! Él es solo un niño, no debes sacrificarlo». Pero el bebé comenzó a brillar de nuevo, y esta vez el resplandor era casi cegador. El llanto se transformó en un grito aterrador que resonó en los rincones más oscuros de la habitación. Iván sintió que se le encogía el corazón. Era como si un eco del pasado doloroso comenzara a resonar en su interior. «¡Cálmense!», gritó Iván, buscando el control en medio del caos. «Abo, ¿qué es este niño?». Su voz temblaba, pero había una determinación oculta detrás de su miedo. Fue en ese instante, mientras todos contenían el aliento, que algo inesperado ocurrió. El medallón que Lucía sostenía se agrietó, y una sombra oscura comenzó a deslizarse hacia el niño. «No, esto no puede ser», gritó Lucía, cayendo de rodillas. La sombra parecía cobrar vida, retorciéndose y moviéndose como una serpiente. Entonces el bebé abrió la boca, y en lugar de un llanto, emitió un sonido profundo, casi como un susurro que resonaba en el alma de todos. «¡Detente!», se escuchó, clara y fuerte, como si el mismo niño hablara. El miedo se transformó en horror. El medallón que todos creían perdido comenzó a emitirse una luz tan intensa que hizo temblar las paredes. Iván sintió que caía de rodillas. La revelación fue clara y devastadora. Ese niño no solo era el vínculo, era el portador de una historia milenaria que todos habían querido olvidar.
Y mientras la sombra oscura trataba de asediar el resplandor del pequeño, Iván comprendió que su familia no era lo que había creído. Eran parte de un ciclo de sacrificios que debía romperse, o condenarían a su hijo a un futuro de oscuridad. ¿Qué hemos hecho?, susurró, con el corazón en un puño. ¿Sería posible que su historia estuviese entrelazada con el destino oscuro de aquel bebé tan inocente? El eco de aquella pregunta flotaba en el aire, mientras la luz del bebé brillaba más intensamente, y el futuro se tornaba incierto. Nadie sabía qué elección debían tomar, pero había un hecho claro. Su vida, sus secretos y su dolor estaban a un paso de convertirse en una tragedia aún mayor. La batalla apenas comenzaba. El llanto del bebé se transformó en un eco profundo que resonó por toda la habitación, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre ellos. La luz del pequeño parpadeaba, y el destello cargado de energía hacía que todos retrocedieran un paso. Iván, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se vio obligado a enfrentar la cruda realidad. La sombra oscura acechaba, y el futuro de su familia pendía de un hilo. «¿Qué has hecho?», gritó Javier, tratando de detener el curso de los eventos, pero el pequeño bebé brillaba con fuerza, como si conociera secretos que ni siquiera ellos podían imaginar. La atmósfera vibraba con una inquietante expectativa. Lucía, caída de rodillas, observaba atónita. El regreso de su hermana al mundo se sentía como un cruel error del destino. Las palabras de Raúl comenzaron a reverberar en la mente de Iván. Él es el enlace, el sacrificado. El terror se apoderó de su corazón al darse cuenta de las implicaciones. ¿Qué sacrificio se requería para romper estas maldiciones ancestrales? La mirada de la mendiga, que abrazaba al bebé con desesperación, era un potente recordatorio de lo que tenían en juego. En ese momento, todo estalló en un caos irrefrenable. La luz del niño se hizo tan intensa que iluminó cada rincón de la habitación, y las sombras comenzaron a dispersarse. La sombra oscura se retorcía, proyectando formas distorsionadas que parecían exigir el hijo de la mendiga como una ofrenda. «¡Suéltalo!», gritó Iván, acercándose a la mendiga. Con un impulso feroz, él relaxó un poco la tensión entre ellos. «No tienes que entregarlo a nadie. Este niño merece un futuro, no las cadenas del pasado». El poder de sus palabras pareció resonar en la sala. La mendiga lo miró. Sus ojos reflejaban un tumulto de emociones. Por un instante, esperanzadoramente, sus corazones latieron en sintonía. La luz del bebé se intensificó aún más, y de repente, un torrente de energía fluyó a través de ellos. Iván sintió cómo el dolor y el miedo se disipaban, y una oleada de calidez llenaba el espacio. La sombra oscura comenzó a desvanecerse y el grito de liberación resonó en los corazones de todos. Una sensación de que podían elegir cambiar su historia. «Y es suficiente», exclamó Lucía, su voz temblorosa pero firme. «No estoy dispuesta a quedarme callada. Este niño es nuestra esperanza. Él puede romper el ciclo». La determinación en su mirada fue un faro entre la tormenta. Todos sintieron el poder de sus palabras. La luz brillaba con más fuerza. Fue entonces cuando el bebé, en los brazos de su madre, sonrió. Su pequeña risa iluminó el espacio con una claridad contagiosa. Se sentían unidos, por fin, como una familia, sin más secretos oscuros. Finalmente, con una resolución compartida. Todos dieron un paso adelante. La energía fluyó entre ellos, como un rezo colectivo hacia el futuro. «Juntos podemos romper las cadenas», susurró Iván.
sabiendo que cada uno tenía un papel en la historia que estaban escribiendo. Sin importar el precio, protegerían al niño, el símbolo de esperanza. Con el aire renovado de unidad, lucidez y un brillo que prometía más que solo supervivencia, supieron que pase lo que pase, podían enfrentar su destino unidos. Abran las puertas del futuro, pero siempre queda una pregunta. ¿Realmente han liberado a su legado de la oscuridad? ¿O es este solo el comienzo de algo aún más grande? Tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas encuentren esta historia poderosa. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es esencial y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.